Dios, dice, mas no se volvieron a Jehová. Y vamos a continuar en el capítulo 5 de Amós, cómo el Señor sigue llamándolos a ese arrepentimiento. Vamos a encontrar tópicos aquí con la palabra buscar o buscar. Tópicos como Jehová, el Dios de los ejércitos. Así que esas van a ser muchas frases que van a estarse repitiendo constantemente en el capítulo 5 y van a hacer referencias a ese pueblo rebelde, a ese pueblo que el Señor aún ama, así como nos ha amado a nosotros durante todo el tiempo. Y el Señor no se ha cansado de llamarlos al arrepentimiento, de hacerles la invitación a buscar a Dios. Así que vamos a orar, hermanos, antes de comenzar. Y al final no se vayan, ¿verdad? Ahí vamos a tener compañerismo. Dios primero, pues todos vamos a pasar un momento muy, muy ameno. Amén. Oremos, hermanos, y que sea el Señor dirigiéndonos a través de su palabra. Amantísimo Señor, que estás en los cielos, gracias por este pasaje que vamos a estar leyendo en Amós. Enséñanos a sacar las mejores observaciones, las mejores aplicaciones, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda guiarnos al verdadero arrepentimiento genuino, Señor, que esperas de nosotros. Gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo como mediador por nuestros pecados, nuestras rebeliones, Señor. Gracias porque Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor, aquel que intercede por nosotros. Gracias, Señor, porque un día nos dirigiste a esa luz admirable, Señor. Gracias. Y danos, Padre, la sabiduría, la inteligencia para ir descubriendo, Señor, a través de las Escrituras lo que tú esperas de nosotros, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amós, hermanos, Amós capítulo 5. El miércoles hablábamos un poquito acerca de lo que significa el nombre de Amós. ¿Quién nos recuerda? ¿Quién estuvo ahí el miércoles? ¿O quién fuera sin ir el miércoles sabe qué significa Amós? ¿Sí lo recuerdan? El que carga, o el cargador, ¿verdad? No, le decía yo el miércoles al hermano Luis, no el USB como el cargador que conocemos hoy en día para los teléfonos, no, ¿verdad? El que carga sobre sus hombros, cargaba la responsabilidad de compartir el mensaje de arrepentimiento al reino norte. Sus oficios, el oficio de este señor, no era un sacerdote como normalmente se conocían los levitas, era un pastor de cabras o de ovejas o de vacas. Algunos piensan que era de vacas, ¿verdad? O de cabras. El pastor, el oficio de ser pastor, también esto señalaba a Amós como aquel que podía cuidar de un rebaño. Pero también se le conoce como el recolector de frutas silvestres. Algunas introducciones mencionan a Amós como el recolector. Le tocó profetizar en el periodo de Jeroboam, rey de Israel, en la tierra de Israel, y cuando Usías era el rey de Judá. Es contemporáneo también ahí de Isaías, de Oseas, de Miqueas, y es originario de un pequeño pueblo ahí de Tecoa, dice el capítulo 1 de Amós. Tecoa, hay una pequeña aldea al sur de Jerusalén, aproximadamente 19 kilómetros al sur de Jerusalén, y se iba a convertir este señor en un mensajero bastante utilizado por nuestro Dios, por el Dios, por Jehová de los ejércitos. Quisiera hacer una pregunta antes de iniciar en el capítulo 5. ¿Cómo deberíamos de responder al llamado de Dios en un tiempo de juicio inminente? ¿Cómo deberíamos de responder al llamado de Dios en un tiempo de juicio inminente? Les voy a poner 3 opciones. ¿Deberíamos de responder inmediatamente y volvernos a Dios? La segunda opción es, ¿deberíamos considerar y dejar que pase un tiempo? Quizás Dios se olvide de su juicio. Y la opción número 3 es ignorar y seguir con la vida pecaminosa y esperar el juicio de Dios. 3 opciones que les presento en esta pregunta. ¿Cómo deberíamos de responder al llamado de Dios en un tiempo de juicio inminente? La primera opción es, ¿deberíamos responder inmediatamente y volver a Dios? La segunda, deberíamos considerar y dejar que pase un tiempo, quizás Dios se olvide de este juicio.
Ignorar es la tercera opción, ignorar y seguir con la vida pecaminosa y esperar el juicio de Dios. Pues todos optaríamos por la respuesta número 1. La respuesta número 1 es deberíamos responder inmediatamente y volvernos a Dios. Esa sería la respuesta número 1. Desgraciadamente muchas veces nos encontramos en la respuesta 2 y 3. En la práctica cotidiana estamos en la respuesta 2 y 3. Parece que no nos importa si el juicio viene, parece que no nos importa lo que Dios ha predicho ya en su palabra. Entonces, ¿cuál es el llamado aún para nosotros como iglesia? El llamado sigue siendo el mismo. En el versículo 4 del capítulo 5 dice, buscadme y viviréis. Y esta se va a volver una frase muy importante en todo el capítulo 5. Así que también miremos, hermanos, que antes del castigo hay un llamado de parte de Dios a volver a Él. Aunque el juicio es inminente, Dios deja la puerta abierta hasta el último momento. Dios siempre ha considerado esta opción de volver a Él como una prioridad. Él no actúa injustamente, Él no trae el juicio repentino sin haber anunciado antes que vendrá juicio a todo aquel que no se arrepiente. Esos son los escritos de Amós, el llamado al arrepentimiento. Así que vayamos al capítulo 5 rápidamente y vamos a leer el versículo 1. Y quisiera pedirle a un joven que si nos lo lee, vamos a estar haciendo esto, pues para que estemos atentos allá a la lectura, para que estemos atentos a lo que estamos leyendo y que el Señor hable a través de su palabra. Amén. ¿Quién quisiera leernos Amós 5:1? Amén. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. En otras palabras, el Señor les está diciendo en el versículo 1, estad atento, pongan atención. Esto, hermanos, en el original es una endecha, es una canción. Una endecha eran canciones que se utilizaban en los lugares de mortuales, en los funerales. A lo mejor en español no tiene tanto sentido como en el original, pero esta es una lamentación que viene de parte del Señor, porque el Señor conoce la magnitud del juicio que vendrá al pueblo de Israel. Interesante, el día miércoles mencionábamos ahí en casa del hermano Luis, cómo el Señor les habló a través de Amós 40 años antes del exilio. El Señor no se quedó callado, no se quedó sin advertirles las consecuencias del pecado. También hemos hablado ya también que el pecado debe de ser castigado en todo momento. Dios preparó esta endecha para la casa de Israel. Esta canción que contiene lamentaciones, contiene tristeza, contiene dolor. Interesante de dónde viene, porque viene directamente de Dios. Jehová utiliza a Amós para transmitir a la casa de Israel una endecha, este lamento. Y hablamos también el miércoles que aunque Amós no es considerado un sacerdote, no es considerado alguien preparado para hacer ejercer este trabajo de profeta, cómo el Señor utiliza palabras que han utilizado otros profetas contemporáneos de Amós. De hecho, muchos de los comentaristas señalan que estuvo a punto de no aparecer Amós en el Antiguo Testamento, pero al considerar su lenguaje, cómo Amós es utilizado por parte de Jehová, es incluido entre los profetas menores. Al igual hoy en día, hermanos, nosotros podemos mirar cómo Dios puede levantar de aún de entre nosotros a personas que no han sido ni estudiadas, pero que Dios los ha preparado para que los que son preparados por parte del Señor y aceptan el reto y el llamado de Dios, puedan transmitir el mensaje de Dios. No lo que se les antoje, no lo que crean que es la verdad, sino predicar la palabra del Señor a través de las Escrituras. El versículo número 2. ¿Alguien me lo puede leer, por favor, de allá del centro, de allá atrás? Y cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse, jamás fue dejada sobre tierra, no hay quien la levante.
cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Aquí la palabra virgen representa a Israel como una joven que es incapaz de defenderse. Es una joven que no tiene las fuerzas necesarias para poder defenderse de sus atacantes, de poder defenderse de aquellos hombres violentos y salvajes que van a venir 40 años después, que en vez que una virgen, todo lo contrario, una virgen espera, o una muchacha espera de que su vida sea próspera, sea una vida fructífera. Aquí Israel va a sufrir las consecuencias de una virgen olvidada, de una muchacha olvidada, que no va a haber quien la defienda. De hecho, el versículo 2 dice, no habrá quien la levante, será dejada sobre su tierra. El Señor les está advirtiendo cómo esta nación va a ser castigada. Una muchacha joven y virgen en aquellos tiempos, primero era desposada. Y ya sabemos qué significa desposar, ¿verdad? Antes de llegar al matrimonio, pues esta muchacha ya era considerada casada desde antes de que se llevara a cabo el matrimonio. Y el hermano Luis explicaba cómo sucedió esto entre María, la madre de Jesús, y José, ¿verdad? Que antes de llegar al casamiento ellos estaban ya comprometidos. Esta es la palabra desposar. Pero una virgen en estos tiempos estaba ya desposada. Cuando estaba desposada con alguien, esperaba lo mejor. Esperaba que el esposo la tratara bien, el esposo fuera el que supliera sus necesidades. Mas sin embargo, aquí en el versículo 2 parece que esta virgen ha quedado olvidada. Dios se había preparado de este pueblo para que el pueblo fuera su esposa, para que el Dios mismo fuera quien proveyera sus necesidades, cuidara de ella. Mas sin embargo, ella le dio la espalda a Dios, y el Señor les está diciendo, si no vuelven a mí, van a terminar como una virgen que no tiene quien la defienda, quien la levante. Versículo 3, hermanos, ¿quién me lo lee, por favor? Amén. Amén, hermano. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Gracias, hermano Carlos. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí viene parte de la endecha, de esa poesía de la canción. Parte de las consecuencias del pecado. La ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. En otras palabras, hermano, la situación será tan mala que cualquier ejército de Israel, aunque sea poderoso, valiente, audaz, no tendrá éxito contra su oponente. Eso es lo que le está diciendo el Señor. A veces los gobiernos presumen de su artillería bélica y se enorgullece de que no necesita de nadie más, que ellos tienen el poder, el control en sus manos. Incluso a veces se atreven a retar al Dios mismo. Pero hermanos, eso es nada más, es solamente un reflejo de lo que nosotros somos como personas. A veces nosotros confiamos en nuestra juventud, en nuestros recursos, en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, en nuestro razonamiento, y terminamos por enorgullecernos de nuestras fuerzas, y terminamos por dejar a Dios a un lado. Y es parte de lo que Israel está pasando en estos momentos. Se encuentra en un momento, 40 años antes del exilio, se encuentra en momentos de prosperidad, se encuentra en momentos de riqueza, donde ellos prácticamente están diciendo, no necesitamos a Dios en nuestra vida. El Señor va a hacer acusaciones más adelante a este pueblo, cómo ellos se han estado alejando del Señor, olvidándose de su palabra. Algo que me llama la atención ahí es que si salen con 1000, solamente volverán unos 100, dice ahí. Hace ratito mencionaba en las estadísticas el hermano Luis cómo a veces nosotros llegamos como iglesia local aquí, Camino de Vida, ha llegado a tener 100 o 120 asistentes en años anteriores. Y cómo poco a poco hemos ido disminuyendo. Gracias a Dios nos hemos mantenido un buen grupo aún. Pero cuando no ponemos a Dios en el centro, esto sucede. Miren, aquí el versículo 3, ellos estaban confiando en su ejército, en su poderío,
Ellos estaban confiando en las fuerzas que ellos habían adquirido. Mas sin embargo, el Señor le dice, por mucho que estés preparado, por mucha artillería que tú tengas, esto viene, este castigo es inminente, nadie lo puede detener. Así que si tú tienes un ejército preparado con 100,000, con 300,000, únicamente van a regresar unos 100. Es más, y si tu ejército se compone con 100, nada más volverán 10. Aquello iba a ser una mortandad terrible y tremenda. A menudo, hermanos, les decía que nos pasa lo mismo. A veces nosotros nos consideramos que la podemos solo, sin Dios. Hace rato mi esposa compartía un pequeño parte de lo que le sucedió y dijo ella, ¿no? A veces pues mi capricho me hizo que no fuera al hospital, ¿verdad? Y a veces así nos pasa, nuestro capricho nos hace no buscar a Dios a tiempo. Y parece que ese es el caso de este pueblo. Amós fue contemporáneo del rey Usías, ya lo leímos ahí al inicio de Amós 4. Vayamos a Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas 26, 14 al 16. Y si alguien lo tiene, hermanos, que me lo pueda leer, por favor. Segunda de Crónicas 26, 14 al 16. Leo para ustedes y dice así: y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, cozoletes, arcos y hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en las baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pero mire qué dice el 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Miremos a dónde llevó el orgullo a Usías. Se hizo poderoso y fuerte. ¿A quién no le gustaría ser poderoso y fuerte? Creo que muchas veces nosotros nos hemos preguntado, si yo tuviera por lo menos $1,000,000, si yo tuviera por lo menos tal cargo, si yo llegara a hacer tal cosa, si yo estuviera en la posición de este señor. Muchas veces nuestras intenciones son buenas al llegar ahí, pero cuando ya estamos en ese lugar nos corrompemos también. El corazón del hombre es así. Y miren, vaya conmigo ahí Segunda de Crónicas 26, 4 y 5. Cómo antes de llegar a ese grado Usías era diferente. Dice el 4 y 5 de Segunda de Crónicas 26. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él prosperó. Interesante cómo hay un contraste ahí entre cuando no era próspero, cuando no tenía las armas que en el versículo 14 y 15 había hecho, cuando el Señor no le había ayudado en esto, porque en el versículo 15 dice, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente. Este conocimiento no le llegó de la nada a Usías. Este conocimiento venía de parte del Señor. El Señor mismo estaba proveyendo para que Usías tuviera esa protección. El testimonio de Usías antes de llegar al versículo 15 y 16 era impresionante. En el versículo 4 dice que hizo lo recto delante de Dios. Es algo increíble cómo de ser recto ante los ojos de Dios pasó a enaltecerse en el versículo 16. Y siempre, hermanos, aunque a veces digamos nosotros, no, a mí no me va a suceder eso, a mí no me va a suceder lo mismo. Siempre, hermanos, tenemos de tener cuidado de enaltecernos. Aún en el ministerio, aún en la iglesia, muchas personas llegan a enaltecerse con el tiempo
si sus pies no están en la roca firme y fuerte que es Jesucristo. Y siempre he puesto de ejemplo lo siguiente. Muchos de nosotros, hermanos, o la mayoría me atrevería a decir, a veces venimos de nuestros países y allá no tenemos ni dónde caer muertos. Esa es la palabra a veces esa es la condición de muchos de nosotros. Pero llegamos aquí, es más, cuando venimos, a mí me tocó cuando veníamos pasando, uno de los jóvenes dijo, si Dios me ayuda a pasar allá, yo le prometo al Señor que voy a hacer esto y esto y esto. Y llegamos aquí y hacemos todo lo contrario. Es más, muchos de nosotros agarramos buenos trabajos y decimos seguir adorando al Señor, pero donde está nuestra prioridad, ahí está nuestro corazón. Hemos sustituido muchas veces a Dios por el trabajo. Hemos sustituido a Dios por el dinero. Hemos sustituido a Dios por nuestras comodidades. Y esto es algo que debemos estar analizando en todo momento. El Señor nos manda a estarnos evaluando ante la luz de la Biblia. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Porque estas van a ser acusaciones que vamos a estar mirando a partir de los siguientes versículos. Regresemos a Amós, hermanos. Regresemos a Amós en el versículo 4. ¿Alguien me lo lee, por favor? Así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Gracias, hermana. Este versículo se vuelve el eje central de todo el mensaje. Buscadme y viviréis. Implícitamente, hermanos, el texto nos muestra algo. Habían perdido de vista al Dios soberano que les sustentaba en todas las cosas. También el texto implícitamente nos muestra algo. El buscar genuinamente al Dios que produce vida. Ellos estaban buscando equivocadamente, como nos va a decir el versículo 5, en lugares donde no deberían de estar buscando. A partir del versículo 4 nos muestra una disyuntiva. ¿Alguien sabe qué cosa es una disyuntiva? Una disyuntiva es elegir entre dos cosas, elegir entre dos soluciones. Seguir el pecado, donde iba el pueblo, o volverse a Dios. Ellos están confrontados a esta disyuntiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, una disyuntiva la encontramos en Josué 25:15. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. Aquí viene la disyuntiva. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando anduvieron del otro lado del río, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Y aquí viene la otra opción: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es una disyuntiva. También hablábamos la semana pasada acerca del dualismo. A veces queremos estar aquí, pero también queremos estar aquí. El chiste es de que no podemos estar en neutro. Ese es el punto aquí. O eres de Dios o te consideras enemigo de Dios. No podemos estar en un lugar neutro. Yo les decía que el versículo 4 se vuelve en el eje central de todo este capítulo. Ahí dice: buscadme y viviréis. El llamado es a buscar a Dios. ¿Qué significa buscar a Dios? En el versículo 14 y 15 vamos a estar hablando más de esto. Pero tiene que ver con el comportamiento general del hombre, desde lo interior hasta lo exterior. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este texto de Efesios nos muestra que el que conoce a Dios, aquel que es hijo de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, vive diferente de antes de conocer a Dios. La indicación de Pablo es despojarse, y esta palabra significa desechar. Desechar la conducta del viejo hombre, el carácter que se contrapone a la voluntad de Dios. También ahí en Efesios 4:22 vamos a mirar la palabra que está viciado. Y esta palabra quiere decir influenciado. Muchas veces nosotros vivimos influenciados aún por nuestra manera
nuestra pasada manera de vivir. Hay cosas que aún no hemos desechado del todo. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice que nos despojemos de ese viejo hombre. Ahí viene también la palabra deseos engañosos en Efesios 4:22. Y esta es bien importante, esta palabra. Porque los deseos engañosos en algunas traducciones se va a traducir como sensualidad. Y muchas veces nosotros nos hemos dejado llevar por la sensualidad de este mundo, los deseos de este mundo. En Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos a este mundo, que no nos amoldemos al deseo de este mundo, que es contrario a lo que Dios espera de nosotros. También quisiera decir lo siguiente, que Dios no es un Dios que nos priva de privilegios y de deseos. Él es el creador del deseo. Pero también Él le dio al hombre el deseo, Él le dio al hombre el gusto, los deleites, pero también le dio cómo hacerlo, cómo disfrutar de ellos sanamente, sin apartarse de un extremo al otro. Dios ha marcado los linderos y ha marcado también los parámetros de cómo nosotros podemos disfrutar libremente de los deseos y el gusto que nosotros no debemos de privarnos de ellos. Pero el Señor ha marcado esos deseos y esos gustos a través de su palabra. Y cuando lo hacemos fuera de su palabra, hemos traspasado los deseos, los linderos y los parámetros de Dios. Vayamos al versículo 5, hermanos, de Amós. 5:5. ¿Alguien me lo lee, por favor? Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Gracias, hermano Luis. Miren el contraste, negativo y positivo. Versículo 4 dice, buscadme y viviréis. Únicamente buscad al único Dios verdadero. Pero el versículo 5 dice, y no busquéis en Betel. No, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. La invitación del versículo 4 es un contraste con el verso 5. Tanto en Betel, Gilgal y Berseba se volvieron lugares significativos para Israel. Lugares donde antes de dividirse el pueblo de Israel, reino norte, reino sur, se rendía en adoración al único Dios verdadero. Pero que al dividirse, Jeroboam fue uno de los reyes que incitó al pueblo a una adoración falsa. De hecho, este fue el rey que empezó a fabricar otra vez dioses. Se empezó a fabricar becerros. Empezó a introducir una adoración falsa al pueblo de Israel. El verso 4 dice, buscadme. Pero el verso 5 dice, pero no me busquéis en Betel, no me busquéis en Gilgal, no me busquéis en Berseba. Estos lugares, aunque eran significativos para el pueblo de Israel, aunque eran significativos para toda la casa de Israel, se habían contaminado con la adoración a otros dioses. Jeroboam, en su afán de que el pueblo no regresara a adorar a Jerusalén, se había inventado una nueva religión. Sí, había agarrado, hablamos del sincretismo, había agarrado parte de sus rituales, pero estaban dedicados a otros dioses. Ahora, otra de las cosas que nosotros debemos de entender, que el corazón del hombre siempre está dispuesto a fabricar ídolos. De hecho, Juan Calvino menciona una frase que dice que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. En cuanto nosotros quitamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo, comenzamos a adorar otra cosa. Y eso es interesante porque marca cómo nuestro corazón es engañoso y es perverso, como dice Jeremías. Una de las cosas que hace la adoración falsa es que siguen haciendo sacrificios, siguen diezmando, siguen ofrendando, siguen rindiendo alabanzas, siguen haciendo todo el ritualismo que se espera de toda la adoración. Pero hay algo que nos diferencia de ellos. Hay algo que nos diferencia. Y vamos a mirar cómo el Señor va a empezar a marcar los puntos en los que ellos han estado fallando. Además de estos lugares significativos para el pueblo de Israel, el Señor dice en el versículo 5 que
que uno de ellos se iba a convertir en cautiverio y el otro iba a ser desechado. Y vimos ya cuando a la llegada de los asirios, cómo estos pueblos quedaron, muchos de ellos quedaron en ruinas, que hasta la fecha algunos de estos lugares no se han vuelto a reconstruir nuevamente. Versículo 6, hermano. ¿Quién me ayuda ahí el versículo 6? Buscar a Jehová y vivir. No será que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel y lo apague. Gracias, hermana Josefina. Nuevamente este llamado al arrepentimiento. Dice ahí, buscad a Jehová y vivid. Y es que ese es el llamado que aún tenemos nosotros y está vigente. Algunos podrán decir, bueno, pero ahí le está diciendo a la casa de Israel que lo busquen para que vivan. Ese llamado está vigente hasta nuestras fechas. Este era un momento de volverse a Dios. Las palabras de Amós no carecían de amor. No era un mensaje de un simple granjero o de un simple vaquero. Hoy podemos ver que esa invitación de buscar a Dios sigue vigente. Hoy es el momento de buscar a Dios. Hoy que tenemos vida, hoy que podemos buscarlo, hoy que nos llama con dulce amor. Hebreos 3:15 nos dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Pero también vemos un efecto si no se busca a Dios. Y el versículo 6 nos dice, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Habían puesto su confianza tanto allá en Betel a los dioses falsos, que cuando la ira de Dios se presente, y dice ahí como que acometa como fuego, que cuando la ira de Dios se manifieste, no habrá quien apague esa ira de Dios. No habrá ningún Dios que pueda apagar la ira de Dios. Cualquier deidad que ellos se habían inventado o habían traído de otros lugares, cualquier deidad no era suficiente para aplacar la ira de Dios. Nadie puede detener a Dios cuando el Señor habla, cuando el Señor ha decretado juicio. Y de hecho más adelante vamos a mirar cómo el Señor va a decir algunas claves para que Él mismo pueda aplacar esa ira si se vuelven a Dios. Aquí la palabra acometa, quiere decir atacar con ímpetu, atacar con fuerzas. La casa de José que es mencionada ahí en el versículo 6 es representante al reino norte, a la parte norte. Recordemos que Efraín se había convertido en la parte más grande del parte norte, y en Samaria se había convertido la capital del reino norte. Así que está hablando ahí a todas esas 10 tribus que se habían apartado al reino norte, y es representada ahí por la casa de José. Versículo 7 dice así: los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Yo quiero que notemos algo. En el versículo 4 está dirigido a toda la casa de Israel, pero así dice Jehová a la casa de Israel. Pero el versículo 7 vamos a mirar que está dirigido a un grupo más específico. El versículo 7 dice: los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. El versículo 7 está dirigido a aquellos que son los responsables del sistema legal, aquellos que son los responsables de impartir juicio y justicia. Además, ahí se nos presenta la planta de ajenjo. Yo no la conozco, he estado investigando acerca de esto, pero según se dice que es una planta silvestre, una planta aromática, pero que su sabor es amargo. Otros dicen que el ajenjo es una planta amarga y venenosa. En la Biblia se utiliza para simbolizar la amargura, la hiel, la decepción, la injusticia. Yo no sé si ustedes conocen la planta de ajenjo, o si la han utilizado, o si se puede utilizar, pero es increíble cómo Dios la compara con la injusticia que está prevalicando en estos momentos en Israel. Los que deberían de ejercer la justicia, hacerla equitativa, estaban más bien torciéndola. Les parecía, aquellos que iban a buscar justicia, les parecía que la justicia era amarga. Muchas veces sabemos refranes como aquellos que dicen que la justicia es ciega. No debería de ser ciega.
porque Dios ha dejado cómo poder utilizar la justicia sabiamente. Y las acusaciones van a ser sorprendentes porque ellos estaban siendo sobornados y ellos estaban recibiendo el soborno de estas personas. Los que debían de ejercer la justicia estaban brincándola, estaban haciendo de ella el hazmerreír de los demás. Versículo 8, hermanos. ¿Quién me busca ahí el versículo 8? Gracias, hermana. Otra vez el llamado a buscar. Es la cuarta vez que encontramos el verbo buscar ahí en lo que va del verso 4 en adelante. El versículo 8 dice: buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como la noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Por cuarta vez encontramos el verbo buscar. Pero mira aquí, ¿a quién es que se tiene que buscar? Aquel que tiene el control sobre todo el universo. Pleiades y Orión hace referencia a las constelaciones que existen en el universo, que existen en el firmamento. Aquellos grupos de estrellas que por la orden de un ser supremo son creadas, se forman. A veces nosotros, al mirar las estrellas, admiramos el universo, admiramos las luces, los luceros, la cantidad de luces que alumbran el firmamento. ¿Cómo se sostienen estas luces sin que ninguna de ellas se desplomen? No sé si usted se ha preguntado cómo esas estrellas se mantienen ahí todas las noches. ¿Cómo amanece? ¿Cómo oscurece? ¿Cuál es la transición de un día a otro? ¿Cómo es el ciclo hidrológico del agua? ¿Cómo siempre está en rotación constante sin perder ninguno de sus grados? La perfecta armonía que existe en cada detalle de la creación es impresionante. A lo mejor para ti, para mí, a lo mejor ya es algo cotidiano, como lo vemos todos los días y como es el curso de todos los días, ya no nos impresiona. Pero ponte a pensar cómo todo marcha a la perfecta perfección. Nada se le escapa, ningún detalle. ¿Te imaginas que el día perdiera por lo menos, no sé, unas 3 horas de luz? ¿Te imaginas que el eje del mundo con un solo grado, según dicen que sería una catástrofe? Mas sin embargo, desde que fue creado el universo, el Señor sigue manteniendo eso en su perfecta rotación. Y el versículo 8 nos dice que Jehová es su nombre quien sustenta todas las cosas. Eso es impresionante, hermanos. Debería, no sé, deberíamos de sentir algo cuando nosotros escuchamos que hay un ser supremo llamado Jehová, que con el poder de sus palabras sustenta todas las cosas y las mantiene en la rotación que Él mismo les fijó. Impresionante cuando leemos aquella historia de Josué, que Josué ora y el sol se detiene. Han tratado muchos de explicar cómo es que funcionó eso, pero aquí el caso es de que hubo un ser que dijo detente y se detuvo, y no fue Josué. Fue el Dios creador que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Ese Dios es incomparable, ese Dios no hay nadie como Él, a ese Dios deberíamos de estar buscando constantemente. Salmo 113, 4 y 5 nos dice: excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios que se sienta en las alturas? Nadie es como nuestro Dios. Acabamos de cantar el primer canto que cantamos y cantamos el Dios que adoramos. Pues ese debería de ser el Dios que nosotros adoramos. El Dios creador, el Dios que sustenta, el Dios que siempre nos va a mantener ahí en su mano. Él ha prometido que un día estaremos con Él. Ese es el Dios que deberíamos de estar buscando, y ese es el llamado del versículo 8,
que busquemos a aquel que hace todas estas cosas. Versículo 9, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ese es un texto que a mí me dejó mudo. Pero lo único que puedo decir de ahí que esto es un juicio de Dios. Tanto el que se considera fuerte y aquel que se considera una fortaleza no son nada delante del Señor. Yo así lo pude interpretar. Nadie puede estar de pie delante del Señor. Quienes vendrán a despojarlo no llegarán por sus méritos. ¿Se acuerdan que van a llegar los asirios ahí a Israel? Pero no van a llegar porque se les ocurrió nada más. Dios los está utilizando para traer juicio a su pueblo. Serían derribadas sus fortalezas y su ejército valiente serían destruidos. Versículo 10. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y el que hablaba lo recto lo abominaron. Sigue dirigiéndose, hermanos, a aquel pequeño grupo del versículo 7. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y el que hablaba lo recto abominaron. El versículo 10 se dirige nuevamente a aquellos que son los responsables de ejercer la justicia, pero ellos hicieron algo. Aborrecieron al reprensor. Dios había mandado personas delante de ellos para que los reprendieran, los exhortaran. La palabra del Señor nos dice en 2 de Timoteo 3:16 que es útil para instruir, para redarguir, para enseñar, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y vamos a mirar cómo más adelante no solamente aborrecieron a los profetas, sino que se atrevieron a aborrecer y a sacrificar al Hijo de Dios. Lo aborrecieron, lo crucificaron, lo menospreciaron. Esto es una palabra de aborrecer que significa enemistar o odiar. Eso es la palabra aborrecer. Regularmente el verdadero cristiano, por presentar las noticias de salvación, por presentar a Jesucristo como Salvador, es aborrecido. Jesucristo dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Juan 15:18. Ellos odiaron, se enemistaron con el reprensor. También dice ahí: abominaron, despreciaron la verdad. Mira la acusación de Jesucristo sobre Jerusalén. Jesucristo en una ocasión dijo: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ellas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Cuando Jesús dijo esto, el libro de Amós tenía 700 años de ser escrito y el corazón del pueblo seguía endurecido contra la verdad y contra la reprensión. ¿Cómo se encuentra nuestro corazón cuando seamos confrontados con la palabra del Señor? ¿Aborrecemos a aquel que nos dice la verdad? ¿Lo odiamos? Eso es interesante, hermanos, porque cuando nos confrontan con la palabra de Dios hay dos efectos. O nos enderezamos y empezamos a buscar a ese Dios, o comenzamos a odiar a aquel que nos está reprendiendo, a aquel que nos está llamando la atención. Y parece que nosotros nos volvemos como sus enemigos. No sé si a usted le ha tocado reprender o exhortar o aconsejar a un hijo. Pero cuando los hijos no obedecen el consejo del papá, parece que te miran como que si eres su enemigo en vez de que eres su padre. Gracias a Dios hay algunos hijos que no nos consideran así. Bueno, sí, papá, voy a rectificar, voy a cambiar. Pero tristemente hay muchos que no reaccionan de la misma manera. Y este es el caso del pueblo de Israel. Versículo 11, hermanos. ¿Alguien me lo lee, por favor? Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no la habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Ese por tanto, esa frase conecta a la acusación anterior y la acusación va a seguir. Y las conecta con la causa y el efecto del versículo 11. Vejáis, dice la palabra ahí. ¿Qué significa vejáis? Gracias, hermana.
y perfecta ahí la interpretación, ver a una persona con desprecio. Esa es la palabra bejáis o abusar. Estas personas estaban abusando de otras personas, les estaban humillando, las habían puesto en humillación, las extorsionaban con altos impuestos. Las ganancias de estas extorsiones llevaban a los funcionarios a tener una vida de reyes. Nada nuevo de nuestros días. Constantemente hemos visto de nuestros países, no quiero opinar de aquí, no lo sé, pero hemos visto que gobernadores, diputados, senadores se marchan con bolsas llenas de dinero y mansiones en lugares más prestigiosos. Pero eso no es nuevo no es de hoy. Siempre ha existido, y como hemos marcado ya desde un principio, que el corazón del hombre sin Dios está destinado a hacer estas cosas. El corazón del hombre está destinado a la destrucción si no pone sus pies en la roca firme y fuerte que es Jesucristo. Vejáis, dice ahí el versículo 11, al pobre. Habían puesto impuestos exuberantes a los pobres. Y con estas ganancias ellos estaban edificando casas de piedra labrada. Ahora, estos edificios de piedras labradas eran casas, hermanos, lujosas, eran casas costosas que no iban a ser costeadas de su salario. Tenía que venir de otros fondos. Y ahí la acusación es de estar extorsionando, de estar robando, de estar recibiendo sobornos. Pero fíjese el efecto por hacer eso. Mas no la habitaréis. Mas no la habitaréis. ¿De qué le sirve al hombre, dice la Biblia más adelante? Ganar el mundo y perder el alma. Y luego dice ahí, plantaréis hermosas viñas, mas no beberéis del vino de ellas. Ya hemos estado leyendo en libros anteriores cómo las mejores viñas, los mejores vinos eran considerados para ellos lo mejor que ellos tenían. De hecho, Israel es representado por las viñas, por el viñedo de Dios. Pero aquí el campo que ellos se habían hecho, lo más hermoso, dice, no beberéis del vino de ellas. Y eso es interesante, porque de todo lo que ellos habían conseguido de una manera injusta, de una manera ilegal, ellos no iban a gozar de todo esto. Habían ofendido tanto a Dios que Dios no pasaría por alto las maldades del pueblo. Además, se habían jactado de tener el mejor viñedo, pero aquí el juicio de Dios: tienen las mejores viñas, mas no beberán de ellas. Deuteronomio 28:30. Increíble, cientos de años antes, como Deuteronomio les había advertido de todas estas cosas. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarán casas, y no habitarás en ella. Plantarás viña, y no las disfrutarás. Eso había dicho ya el Señor en Deuteronomio 28:30, hace cientos de años atrás, por causa de la desobediencia. Mostrando ahí causa y efecto del pueblo. Versículo 2, hermanos. ¿Alguien me lo lee? Amén. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Gracias, hermana Elizabeth. Yo no sé si todos saben que Dios conoce todo. ¿Sí lo saben? Porque si el Señor no fuera que lo supiera todo, pues dejaría de ser Dios. Él es omnipresente, omnisciente y todopoderoso. Hay una de las cosas que muchas veces nosotros los cristianos argumentamos y decimos: Dios sabe. Al cabo, hermano, ¿por qué no ha ido a la iglesia? Es que Dios sabe. Hermano, ¿por qué no? Hermano, es que Dios sabe. Y Dios sabe, y Dios sabe. Y claro que Dios sabe. Si no lo supiera, pues dejaría de ser Dios. Pero una de las cosas, por si alguna vez tenemos duda que Dios lo sabe todo, Él está diciendo en el versículo 12: yo sé de vuestras muchas rebeliones. No de unas poquitas rebeliones, sino de muchas rebeliones. Todo el tiempo, desde que Dios sacó a Israel de Egipto hasta Mos, Dios conoce cada una de sus rebeliones.
Y aquí la palabra rebeliones es rebeldía. Darle la espalda a Dios. Las veces que se han rebelado contra Dios. Y luego dice ahí también el versículo 12. Y de vuestros grandes pecados. Interesante ahí porque a veces nosotros clasificamos los pecaditos así, con otros pecadotes así. Pero para Dios todo es pecado. No hay mentiras blancas, ni negras, ni grises. Todo es mentira delante de Dios. Amén. Entonces, la Biblia de las Américas dice en Isaías 1:18: venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Este es el llamado al arrepentimiento de parte del Señor. Ahora, hermanos, nosotros hemos sido culpables de pecado, de rebeldía, y hemos sido justificados gracias a la sangre del Señor Jesús. Amén. Y espero que todos aquí ya hayamos hecho esa decisión. Pero para aquel que no conoce al Señor, para aquel que no ha entregado su vida al Señor, Isaías dice que aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí, que aunque nuestros pecados sean como la grana, dice, serán emblanquecidos. Y eso, hermano, es gracias a la muerte redentora de nuestro Señor Jesús. No hay otro evangelio que nos pueda ofrecer esta gracia gratuita que no sea el evangelio de nuestro Señor Jesús. Y gracias a Dios que muchos de nosotros nos encontramos así, con unos pecadotes así grandototes. Pero el Señor dice que Él ya no se acuerda de ellos cuando venimos a sus pies, cuando venimos a buscarlo. Y recuerden aquí que el tópico de todo el tema es buscar a Dios. Buscar a Dios en todo momento. También la Biblia nos dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Vendrá ese día donde el Señor no será hallado nunca más. Porque el tiempo va a llegar. Yo no sé si vamos a estar vivos o no, pero ese día va a tener dos reacciones. Espanto o terrible crujir de dientes, o gozo y paz para aquel que lo está esperando con ansias y anhelo. Hermano, en Amós 8 más adelantito nos dice, ¿verdad? 8:11, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales le daré hambre a la tierra, no de hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Gracias, hermano, y espero que todos tengamos ese tipo de hambre, hermano. Que todos sigamos buscando a Dios a través de su palabra. Versículo 3, hermanos. ¿Alguien me puede ayudar ahí, por favor? Por tanto, es prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Gracias, hermano Luis. La justicia es tan nefasta en este tiempo de Israel que el prudente mejor se queda callado. Diga lo que diga, la justicia no le ayudará. Pero notemos algo, Dios está al tanto de todo lo que pasa. Él no se queda como un espectador más. Les está advirtiendo que si no buscan a Dios, que si no buscan su ley, que si no buscan sus mandamientos, viene el castigo por el pecado. Así que muchas veces, a veces, si somos, dice ahí el versículo 13, si somos prudentes, a veces tenemos que callar, aunque tengamos la razón. Hay momentos de hablar, pero hay momentos también de callar y dejar que el insensato pues se quede con su necedad. Esa era la situación del pueblo de Israel. Estaban esperando justicia, no había justicia, había todo lo contrario. Entonces el prudente decía, pues mejor ¿para qué me defiendo si de todas maneras voy a salir mal? Entonces el prudente aquí tenía que callar. Versículo 14 dice, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Ellos estaban diciendo que Jehová aún seguía ahí presente. Pero el versículo 14, aquí comienza la respuesta del verso 4. ¿Qué significa buscar a Dios? Es la pregunta que les había hecho. Bueno, buscar a Dios simplemente significa buscar lo bueno y no buscar lo malo. Parece que amaban más lo malo. Y el Señor le está diciendo ahí, si buscan lo bueno, van a vivir. Y el versículo 14 nos da una información acerca de Dios.
Dice el versículo 14, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con nosotros. Y para mí es muy importante leer ahí que Jehová es el Dios de los ejércitos. Cada vez que leemos esta frase significa que Dios está preparado para la batalla. Si buscaban a Dios, sí iban a llegar los asirios, pero Dios iba a ser su fortaleza. Dios los iba a sacar de ese momento de aflicción y de terror que iban a llegar. Mas sin embargo, ellos decían estar buscando a Dios y que Dios estaba con nosotros, pero el Señor les está diciendo, yo no estoy con ustedes. No me están buscando a mí. Versículo 15 dice, aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. 3 imperativos que encontramos en el versículo 15. El primero es aborrecer. Aborrecer, y esa palabra es odiar lo malo. Todos deberíamos aborrecer lo malo. Pero hay otro imperativo, amar. Amar, todos deberíamos estar amando el bien. Y hay otro tercer imperativo, establecer. Establecer, cuando una persona comienza a amar lo bueno, lo siguiente es que los tribunales ejerzan la justicia correctamente. Hermanos, ellos estaban a tiempo de enderezar su camino y que Jehová está listo para la guerra. Jehová de los ejércitos tendría piedad de su pueblo. Y esto es importante porque ¿cuántas veces nosotros no buscamos la misericordia y la piedad de Dios? Muchas veces. Y también hemos aprendido, ya el hermano nos ha dicho ahí que hay cosas que Dios practica, promueve y permite. Pero muchas veces cuando buscamos a Dios en su justicia, en su misericordia y en su verdad, Él se compadece de nosotros. Él se compadece de nosotros. Y parece aquí que el texto nos está diciendo que si ellos vuelven a Dios, si ellos buscan a Dios, quizás, dice Jehová, Dios de los ejércitos, tenga piedad del remanente. Ahora, ese remanente que aparece en el versículo 15, no quiere decir que todo Israel iba a ser salvo, sino un pequeño grupo, como también el Señor se guardó en todo tiempo ese pequeño remanente de su pueblo. Versículo 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Otra vez vuelve a presentar ahí como a Jehová de los ejércitos. En todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ay, ay, y el labrador llamarán a lloro, y endecha a los que sepan endechar. Hermanos, esto aquí comienza, creo, la parte más dura de este canto de luto o de esta endecha. 3 versículos consecutivos nos presentan a Dios como Jehová de los ejércitos, el que está listo para la batalla. Aquí viene la sentencia general de Dios. En todas las plazas habrá llanto. Y vamos a mirar más adelante cómo el ejército asirio llegó y precisamente sucedió esto. ¿Qué sentencia tan más aterradora? ¿Se imaginan ustedes que en todas las plazas, en todas las calles, y el versículo 17 dice, en todas las viñas habrá llanto? Hace algunos meses o algunos días miramos cómo los que estuvimos ahí mirando ahí las noticias, miramos cómo en la India, cómo apilaban las personas para quemarlas y cómo se oía aquel clamor. Bueno, eso creo que va a ser una pequeña prueba del juicio tremendo de Dios que viene a la tierra. Donde Apocalipsis nos dice que las cosas, la tierra que existía, el cielo que existía ya no es, porque vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Pero cuando esto suceda, hermanos, va a haber una gran mortandad. Momentos de angustia, momentos de dolor, momentos de terror. Y aquí el Amós 5:16 nos está diciendo que esta es una pequeñísima prueba de lo que Dios hará a nivel general en las naciones. Dice ahí el versículo 16, y el labrador llamarán a lloro. En aquellos tiempos habían personas que se dedicaban a endechar, a ganar por llorar. No sé si en nuestros días todavía existe este tipo de personas. Pero en aquellos tiempos era común que personas se dedicaran, se contrataba para ir a llorar.
Entonces, al ser tanta la mortandad, no iba a haber tantas personas para estar en cada una de las mortandades que hay en diferentes casas. Sí iban a tener que contratar a labradores para ir a llorar. Un labrador aquí es equivalente a campesino, ¿verdad? A un obrero. Pues ellos iban a tener que ir a estar llorando, y Amós, siendo un agricultor y un ganadero, siente el impacto que va a sentir esta área de trabajo. Versículo 17, y en todas las viñas habrá llanto, porque Jehová pasará en medio de ti, dice Jehová. Y este versículo es clave porque allá en Éxodo 12, nos acordamos qué pasó en Éxodo 12. ¿Sí se acuerdan? Fue una de las últimas plagas que el Señor presentó contra Egipto. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Y pasaré, dice, en medio de la ciudad, y habrá gran mortandad. Y esta era la misma acción que iba a pasar en medio de Israel, su pueblo. Interesante, porque en aquella ocasión Dios tuvo misericordia para sacarlos, pero en esta ocasión el Señor trae juicio a su propio pueblo. Ya no habrá más becerros, más corderos, para que puedan pintar las puertas y el Señor pueda pasar de largo. Ya no habrá eso. Ahora el juicio es para ese pueblo que le ha dado la espalda a Dios. Versículo 18. Hay de los que desean el día de Jehová. En su falsa adoración, aquellos se habían burlado del día de Jehová. Los profetas habían dicho, llegará ese día de Jehová, ese día de juicio. Pero miren, hermanos, eso de burlarse, cuando nosotros decimos que el Señor regresará, no es nuevo. Siempre ha existido este tipo de burladores, dice 2 de Pedro 3:4. Siempre ha existido. Ellos estaban incrédulamente como diciendo, sí, viene Jehová, pues está bien que venga. ¿Qué nos puede pasar? Eso era lo que la falsa adoración estaba enseñando. De hecho, en nuestros días hay miles de enseñanzas en las diferentes redes sociales. Y para algunos de los que han enseñado dicen que ese día de Jesús ya llegó, que ya Jesús ya vino. Otros dicen que ya no volverá. Pero para nosotros los cristianos se nos ha prometido que el Cristo, nuestro Señor, regresará en gloria nuevamente. Y ya no vendrá, dice la Biblia, como aquel cordero que fue ofrecido para cubrir nuestros pecados. Ahora vendrá en la calidad de juez y de rey y de Señor. Amén. El versículo 19 dice, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrase en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. El día del Señor irá empeorando, según aquí Amós. En el versículo 18 dice, ¿para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Para aquellos, es por eso que le decía, para nosotros los que hemos estado esperando en el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo, lo esperamos con ansia y con gozo. Pero para aquellos que lo esperan, pero no lo esperan con la verdadera motivación, va a ser día de terror, va a ser día de gran espanto. Y aquí el versículo 19, Amós nos presenta esta pequeña parábola. Dice, el día del Señor va a ser como aquel que huye del león y en su afán de escapar del león va y se topa con un oso. ¿En qué mejoró? En nada, ¿verdad? Empeoró el asunto. O también es comparado como aquel que entra a su casa y se apoya en la pared. Y ya en la pared le muerde una culebra. Según iba a estar muy seguro dentro de su casa, pero dentro de su casa, pues allá en lo que él consideraba su refugio, allá le muerde una culebra o una serpiente. El versículo 20, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Interesante, hermanos, porque otra vez, y vuelvo a repetirle lo siguiente, nosotros al menos nuestro deseo y nuestro anhelo es de que Dios envíe a su Hijo por segunda ocasión. La Biblia nos dice que cuando ese día llegue para nosotros, toda lágrima se enjugará, ya no habrá más dolor, más tristeza. Pero para aquellos que no le aceptaron, y ese es un mensaje importante del Evangelio, alcanzar a aquellos que no conocen de Dios, alcanzar a aquellos que, bueno, usted le predica a alguien del Evangelio, muchos se ríen, muchos aceptan, pero no hacen esa decisión de seguir a Dios. Pero algunos aún dentro de nuestro propio ámbito cristiano, muchos pues
toman a la ligera este segundo regreso del Señor. Y no debería de ser así. Amós nos dice el versículo 20, no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad. Y aquí la palabra tiniebla no se refiere a pecado, más bien se refiere a ese día que no va a haber seguridad, no va a haber quien escape de la ira de Dios. Y la palabra luz, que aparece también en el versículo 20, no significa ahí santidad, más bien significa seguridad. No habrá a ningún lado donde las personas pecadoras, impías, que no se vuelvan a Dios, podrán esconderse de la ira de Dios. Versículo 21. Y aquí viene algo muy importante, hermanos. Ya casi estamos por concluir. Versículo 21. Aborrecí y abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. En teoría, estaban haciendo lo que se les enseñó. Seguían congregándose, seguían teniendo sus días solemnes. Y tres cosas que Dios les menciona: aborrecí, abominé y no me complaceré. Una pregunta que tengo para ustedes, para mí también. ¿Estamos seguros que Dios no aborrece nuestras asambleas? ¿Estamos seguros que Dios no aborrece cuando nos congregamos como iglesia? En la práctica cotidiana, estas personas vivían una vida contraria a lo que las Escrituras enseñaban. Tenemos que aplicar lo que aprendemos diariamente de las Escrituras. Santiago 1:22 nos dice: mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Aquellos que solamente somos oidores o son oidores se engañan a sí mismos, según Santiago 1:22. El versículo 22 de Amós 5 dice: y si me ofrecereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Esta era una falsa adoración incompleta. Parece que dejaron de ofrecer holocaustos, dejaron de traer ofrendas, dejaron de hacer sacrificios, pero el Señor les dice: pero si se acuerdan de estas cosas y las hacen, no las recibiré. En muchas ocasiones decimos hacer cosas para el Señor, pero seguro Él las recibe, hermanos. Si vivimos una vida que agrada a Dios, es muy probable que sí. Pero si solamente somos cristianos los domingos, Dios no recibe lo que hacemos. Y no quiero decir que cuando digo cristiano de los domingos es que nada más porque asistamos los domingos. Quiero decir que una vida cristiana se va a vivir de lunes a domingo, fuera y dentro de la iglesia. Versículo 23. Quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Estas personas habían sustituido muchas de sus prácticas. ¿Qué exigía la ley? La habían sustituido por multitud de sus canciones. Una pregunta que tengo: ¿es malo escuchar o cantar cantos? Por supuesto que no. Dios no está molesto con los cantos. Dios está molesto por su doble moral. Dios está molesto por su dualismo. Lo que sí sale de nuestros labios tiene que ser coherente con lo que vivimos. Tampoco Dios está enojado y no está prohibiendo el uso de los instrumentos. Pero si pensamos que por asistir y cantar estamos siendo aprobados, también estamos equivocados. Lo que cantamos y lo que decimos ser debe ir acorde con lo que nosotros vivimos diariamente. En Samuel 15:22 dice la Nueva Traducción Viviente: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezca a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Dios otra vez, a través de Amós, los está llamando a la obediencia. Versículo 24. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Este también es un contraste con lo que ya hemos leído con la multitud de sus cantos. En vez de sus cantos, yo quiero que haya justicia, yo quiero que haya juicio. Así como las aguas, así como el arroyo. Y todos sabemos que en los arroyos y en las aguas o en los ríos son claras, son limpias. Es más, los arroyos muchas veces sirven para que los árboles y lo que esté alrededor de ellas produzcan vida. Y eso es lo que debería de producir la justicia en la vida del cristiano, vida.
y animar a otros a buscar la justicia de Dios. Animar a otros a ejercer la justicia. Versículo 25. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Y esta es una pregunta retórica. Esta es una pregunta que confronta directamente a sus antepasados. Desde que salieron de Egipto hasta el tiempo de Amós, ellos no estaban ofreciendo a Dios sus sacrificios como Dios esperaba de ellos. En el cántico de Moisés, en Deuteronomio 32, les acusa de sacrificar a los demonios. Esto es fuerte. A dioses falsos y a dioses nuevos. Josué 24:14 también los confronta ya estando en la tierra prometida. Dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Si nosotros pensábamos que al cruzar el Jordán ya iban a ser dedicados a Dios, Josué está diciendo que no. Llegó el punto en que Josué les dijo, bueno, o van a seguir ustedes con sus dioses, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y por eso les decía hace rato que nuestro corazón, como decía Juan Calvino, es una fábrica de ídolos. Constantemente estamos fabricándonos un ídolo. Y para muchos de nosotros traemos el trasfondo de que un ídolo es algo que se cuelga, algo que miramos, una cadena, un dije o no sé. Pero no solamente se limita a eso. Cualquier cosa que suplante el lugar de nuestro Señor Jesucristo se convierte en un ídolo. Versículo 26. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Está recordando ya el tiempo de Moisés cuando salieron. Y no se conformaron con aquella columna de nube, no se conformaron con aquella columna que los guiaba de noche y que los guiaba de día. Ellos traían ahí consigo sus dioses. Interesante ahí porque ya hemos visto también quién era este dios Moloch o Milón o Milcón. Este es un dios pagano que se le ofrecían a niños como sacrificios. Ya también el hermano ha explicado acerca de esto. Hoy en día se practica eso. ¿Será que ofrecemos a nuestros hijos a Moloch? Interesante esta pregunta, porque al no instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor es semejante a ofrecérselos al dios Moloch. Además, el dios Kiun que aparece ahí es otra deidad. Algunos piensan que se trataba del rey de todas las estrellas. Esta era una deidad asiria. Hay mucha posibilidad que se trate del planeta Saturno también. Lo interesante es que se consideraba una deidad entre el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se supone que no debería de tener ninguna deidad aparte del único Dios verdadero. Y cierro con el versículo 27. Y ya me pasé, creo, hermanos, discúlpenme. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Por quinta vez en este solo capítulo vemos llamar a Dios el Dios de los ejércitos. Tenían en sus manos quién nos podía libertar de los asirios. Tenían en sus manos quién podía hacerle frente a sus enemigos. Mas sin embargo el Señor ha determinado algo. Os haré pues transportar más allá de Damasco. Llegarían los asirios 40 años después y se llevarían al pueblo de Israel o a la casa de Israel al reino norte 40 años después de Amós. Y un dato que quisiera agregar aquí, hermanos, es de que Dios no se ha quedado sin advertirnos que el pecado traerá consecuencias a nuestra vida. Gracias a Dios que nosotros hemos alcanzado ese mensaje de salvación y lo hemos aceptado en nuestra vida. Y el Señor ha perdonado todos nuestros pecados. Parte del pecado aún seguiremos viviendo con las consecuencias hasta el último día de nuestra vida. Pero gracias a Dios que el Señor nos ha perdonado. Nos ha dado una nueva vida, dice el apóstol Pablo, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y eso es lo que importa. No lo que éramos antes. Si el Señor no se acuerda de nuestro pasado, tampoco nosotros deberíamos de hacerlo. Más bien, deberíamos de mirar a aquel que es nuestra roca, aquel que es nuestro refugio, aquel que es nuestro sustento.